Muy buenas tardes, compañeros e instructor. Mi nombre es Laura Marcela Pérez Valencia y el de mi compañera es Mayber Eliana Moreno Guzmán. Vamos a exponer los criterios para la selección de especies vegetales. Hay que tener en cuenta que para escoger las especies es necesario seguir una serie de criterios basados a sus requerimientos hídricos, lumínicos, nutriciones e incluso evoluciones. Las características de las plantas deben ser compatibles con las del clima en el que están ubicados, ya que eso puede influir demasiado en su desarrollo. Criterios importantes en la selección de especies. Primero tenemos el lugar de origen, que lo primero que debemos hacer es la selección, en donde nos fijaremos en la procedencia de la especie, y es aquí donde se distinguen dos clases de vegetación en función, que son especies autóctonas y especies exóticas, que a su vez pueden ser invasoras. En las especies autóctonas el hábitat natural coincide con el ecosistema en el que se cultiva, y en las exóticas, por el contrario, proceden de otros lugares en el que el clima y condiciones pueden ser distintos. Segundo, tenemos desarrollo de la planta. El patrón de desarrollo es el que seguirá a la planta cuando crezca, y aquí se distinguen 5 categorías, que son hierbas, y su característica es que no cuenta con ningún tipo de tejido leñoso. Trepadoras, y el comportamiento de las trepadoras implica a que se acoplen a superficie por medio de elementos como ganchos, espinosas o ventosas. Tenemos también las epífitas. Estas son plantas que crecen sobre otras plantas, pero no son parasitarias y no se alimentan de la planta en la cual sitúan. También tenemos arbustos. Estos cuentan con tejidos leñosos, pero no tienen tronco. Y tenemos el árbol, y su característica es que tiene tronco. Crecimiento de la planta. Otra característica relevante en la selección es la altura de la planta. Por ejemplo, en un jardín las plantas más adecuadas son las de menor altura, ya que las plantas que miden de 2 a 3 metros se adaptan mejor. Tipo de tejidos. Se destacan 5 categorías, que son: por estacas, consiste en obtener una pequeña parte del tallo con lo necesario para obtener una nueva planta. Por esquejes, son muy similares, solo que se cultiva en un recipiente en agua o tierra, y cuando brota se pasa al lugar definitivo. El cultivo por semillas es el tradicional. Por trasplantes, se realiza el cultivo en un vivero y luego se hace el trasplante al lugar deseado. Por cultivo de tejidos, es el más avanzado, y en este se emplean entornos libres de contaminación y otros métodos como el uso de hormonas de crecimiento, etc. Rango altitudinal. La altitud respecto al nivel del mar en el cual la planta crece de forma natural. Es conveniente seleccionar plantas que se adapten bien al nivel de altitud en el que va a ubicarse la planta, porque de lo contrario se verá comprometido su desarrollo. El agua. Mientras que hay especies que necesitan un riego constante, otras son capaces de resistir a largos periodos de sequía. Y microclima. La capacidad de adaptación de las plantas a condiciones climáticas adversas es un factor clave para decidir si esas plantas son adecuadas para la composición. Y por último, el tipo de suelo. La calidad y composición del suelo es otra característica de la cual depende que las plantas tengan un crecimiento adecuado para que absorban correctamente los nutrientes.